Dios les bendiga, hermanos. Tengo un anuncio importante que darles antes de comenzar la predicación. México 0. No, qué bueno que están aquí. Vamos a empatarlos. Sigan orando, usted no se preocupe. Vamos a abrir nuestras Biblias. Allá en el segundo libro de los Reyes. Primer libro, perdón. Primer libro de los Reyes. Y vamos a dejar nuestras Biblias abiertas. En el capítulo que nos corresponde. ¿Alguien sabe qué capítulo vamos a ver hoy? El 3. Bien. Vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre. Pedimos que tu palabra sea expuesta y tú nos hables en esta mañana, Señor. Lo que tú queramos que cambiemos de nuestras vidas y la forma que tú quieres que vivamos. Pedimos, Señor, que aprender, Señor, que tú eres el Rey de Reyes, Señores, señores, y que tú estás por sobre todas las cosas. Que aprendamos, Señor, a amarte, a obedecerte y darte el señorío, Señor, que tú quieres que tengamos. Te pedimos, pues, que bendigas esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que traigo en esta mañana es que nosotros debemos de vivir en convicción. Muchos conocemos la palabra de Dios y domingo tras domingo hemos aprendido pasajes, estamos aprendiendo y vimos cómo es que Salomón vivió y ciertamente conocía de la palabra de Dios, llegó a escuchar a través de las visiones la voluntad de Dios. Ahora estamos con un nuevo personaje que es Jeroboam. ¿Y cómo es que la palabra de Dios nos muestra a través de los ejemplos de los personajes cómo es que tú y yo debemos de aprender a vivir? ¿Por qué no está funcionando esto? ¿Hay que prenderlo? Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 3. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí? Vamos a ver cómo es que no solamente basta el tener un conocimiento de la palabra de Dios o el conocer la palabra de Dios. Tenemos que aprender no solamente a escuchar la voz de Dios, que es el primer paso. Pero ¿cuántos de nosotros, ¿sí? Y se lo decimos domingo tras domingo, nos hemos propuesto ya no a leer la Biblia en un año, que sería lo ideal, sino cuando menos leer el capítulo o tener un devocional personal? A nuestros muchachos les estamos pidiendo que ellos lean la hora silenciosa, que la estudien, porque hay un propósito, el que ellos tengan el hábito no solamente de leer la palabra de Dios, sino de escudriñarla y poner por obra en sus vidas lo que la palabra de Dios dice. Pero eso se nos dificulta. ¿Por qué? Porque la verdad, la palabra de Dios es que no queremos escuchar la palabra ni leerla. Y buscamos y tenemos cualquier tiempo para aprender la televisión, quizás ver un partido, pero no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. Si yo les hiciera un examen, y claro, no se trata, y con 3 preguntas, ¿de qué se trata el capítulo? ¿Cuántos de nosotros contestaríamos? ¿O cuántos de nosotros dejaríamos en blanco?
porque no tuvimos. Ahora no es un regaño, es una invitación para que cada uno de nosotros, ¿sí?, dedique un tiempo diario, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos en leer la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos tiempo y somos hombres de hábitos. Bueno, nos falta el hábito de la lectura para que el Señor nos hable todos los días. El Señor decía y nos enseñó a través del maná que descendía el maná todos los días y había que recogerlo. Nosotros, si dependiéramos de este maná, ya estuviéramos muertos, porque no acostumbramos a recoger este maná que el Señor nos da día con día. Habíamos comenzado, nuestro hermano Gade nos explicó quién era Jeroboam. ¿Sí? Jeroboam lo podemos encontrar aquí a nuestra izquierda, bueno, a mi izquierda, ¿verdad? Bueno, aquí está Jeroboam. ¿Sí? Jeroboam se va a encargar de las 10 tribus y lo vamos a ir viendo domingo tras domingo, mientras que el hijo de Salomón, Rehoboam, únicamente se va a encargar de 2 tribus. Esto lo vimos hace 8 días. ¿Sí? Vamos a ver cómo es que el amor de Dios está contigo y conmigo, y lo ha estado con todos nosotros. Y no siempre el amor de Dios es entendido. Podemos ver nosotros el amor de Dios con David. David hizo una cosa abominable a los ojos de Dios, que adulteró, mató, mintió. Y David no era ajeno a esto. Él sabía que estaba haciendo las cosas mal. Pero Dios le mandó un profeta para recordarle que estaba haciendo mal las cosas. El profeta, tenemos el nombre de él, fue el profeta Natán. Y le dijo: tú estás mal delante de Dios. Podemos ver aquella historia y cómo David, a través de este profeta, reaccionó y puso su vida en orden. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos profeta que nos diga? Pero las circunstancias de la vida, ¿sí?, sabemos que estamos mal delante de Dios. Conocemos la palabra de Dios y muchas veces dentro de la explicación, esto es para mí, porque Dios me está hablando. Pero cuántas de las ocasiones nos entra por un oído y nos sale por el otro. Esta es una de las historias. Está un profeta y habla fuertemente con Jeroboam. Lo podemos ver en la palabra de Dios, porque estaba haciendo cosas abominables delante de Dios. Jeroboam y el profeta. Pongo el profeta porque la palabra de Dios no nos menciona el nombre del profeta. Dice: he aquí que un varón de Dios, por la palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Y me quiero detener aquí. ¿Hasta dónde había llegado Jeroboam? La palabra de Dios, podemos ver que los únicos autorizados para quemar incienso eran los levitas. Sin embargo, este ya se creía más que Dios y ya había hecho su propia religión, y él estaba quemando incienso y estaba a punto de quemar incienso junto al altar, que no le era permitido. Únicamente tenía que ser sacerdote, y siempre y cuando fuera de la tribu de Leví. Estaba desobedeciendo a Dios. Y en el amor de Dios le manda un profeta para decirle: ¿qué estás haciendo? Esto no te conozco. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová: he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemará huesos de hombres. Dios, en su infinita sabiduría, en su preconocimiento, le profetiza que va a nacer un hombre, o mejor dicho, ¿verdad?, un bebé, Josías.
Estamos hablando aproximadamente de 630 años después de esta plática. Y podemos ver a través de la escritura quién era Josías. Un niño de 8 años que propuso en su corazón hacer lo recto delante de Dios. ¿Y saben qué es lo que hizo primero? A la edad de 8 años. Ustedes imagínense un mocosito de 8 años siendo rey, y lo único que dice, y quiero que escuchen la voz de tal vez de un niño, que le diga: quítenme todos los lugares altos de aquí, no los quiero ver. Todas las estatuas, quémenlas, destruyenlas. Yo quiero adorar a Dios. Un niño de 8 años. Todo lo que este hombre estaba haciendo, llegó un niño, quiten todo. Gloria a Dios. A veces nosotros estamos de viejos y no queremos escuchar la voz de Dios y ponemos pretextos de nuestra voz. No, es que soy muy joven. No, es que ya estoy muy bien. No, es que tengo mucho trabajo. No, es que estoy muy cansado. Pretextos sobran. Es que está jugando lata. Bendito sea Dios por los que se quedaron en casa, ¿verdad? Que Dios les bendiga y habrán algún técnico. Ese es el mejor lugar. Estoy seguro que si ganas por ustedes, porque están adorando a Dios, ¿no? Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 1, dice: cuando José comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscoat. Y dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo camino de David, su padre. Vean cómo dice la palabra de Dios: anduvo en el camino recto de su padre. Vamos a recordar que dentro de la costumbre judía, la genealogía no era literalmente su sucesor. Podremos decir en nuestro español, ¿sí?, que anduvo en el camino de David, su tatara abuelo. Estamos hablando de 630 años. 660. ¿Perdón? 360. 360, gracias. 360 años. Varias generaciones. Y sin embargo, ¿sí?, estuvo en el camino conforme al camino de David. Dice: en aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Dios mandó a un hombre para darle sentencia, juicio sobre la que estaba haciendo. Y podemos nosotros pensar, porque porque ¿cuántas de las ocasiones vemos a gente mala? O simple y sencillamente que nosotros hacemos cosas delante de Dios que no son agradables a Dios y no sucede nada. Y sin embargo vemos muchos de los personajes de la palabra de Dios que al primer fracaso o a una desobediencia, el Señor es muy justo. Podemos recordar allí a Zafira, a Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu Santo. Y el castigo para ellos, ¿saben cuál fue? La muerte. ¿Cuántos de nosotros no seguimos mintiendo? ¿Y por qué Dios no nos mata? Porque simple y sencillamente Dios mostró la voluntad a través de Ananías y Zafira, lo que no es agradable de Dios, lo que hacemos y lo que hicieron estos hombres. Pero Dios los puso por ejemplo y tuvieron ese gran privilegio que fueran ejemplo para ti y para mí. Ahora tenemos un hombre, Jeroboam, que va a ser ejemplo. Él estaba haciendo cosas abominables y estaba quemando incienso. Y de este incienso llega este varón y le dice, y habla con el altar, ni siquiera se dirige a Jeroboam. Altar, altar. Y como consecuencia este altar, ¿sabe qué es lo que pasa? Dice, se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Y esto fue lo que sucedió. Dice, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel,
extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano se había extendido contra él, se le secó y no la pudo enderezar. Miren, hermanos, tengan cuidado. No siempre, y piensan ustedes que hermano Vladimir o su servidor, pues casi estamos allá en la cuarta Trinidad, ahí estamos sentados con el Señor y nos quieren ver perfectos, que no nos equivocamos, que no tenemos pecado y que somos por encima de la congregación. No, la verdad es que somos igual o tan más pecadores que ustedes, pero Dios nos ha puesto en un lugar vulnerable. Pero sí, la palabra de Dios tiene un extremo cuidado contra sus hijos, con sus hijos. Y tal vez no se te seque la mano, pero sucederán cosas que no es agradable vivir. Por eso dice la palabra contra el anciano: no digas contra él mentira, no profeses, no estés contra él. Ahora no quiere decir que si tú ves que estoy haciendo una cosa incorrecta desde tu punto de vista, vengas conmigo o vengas con el hermano Vladimir: hermano, usted está bien delante de Dios, quiero orar por su vida. Eso es muy diferente a que empecemos a murmurar. Fíjate este hombre lo que le pasó. Vino, habló contra el altar, se enojó y dijo prenderlo, lo quiso agarrar. Y en esto que lo agarra, ¿qué dice la palabra de Dios? Se le seca la mano. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Esto fue lo que sucedió. Y el altar se rompió. Se desgarra y todo lo que había dicho el profeta sucedió. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, que ores por mí. ¿Por qué tenemos que llegar a este extremo? Bendito aquellos que tienen en su corazón estar ante la presencia de Dios, simple y sencillamente porque Él es digno de ser alabado. Hay lugares apropiados para orar. Está en nuestra casa, tal vez en el trabajo hay momentos. Tenemos lugares de reunión como son las células. Tenemos los viernes de oración, que podamos estar orando, intercediendo los unos por los otros. Lamentablemente muchas de las ocasiones sucede, y esto es por aprendizaje. Pedimos oración cuando nos da miedo, cuando estamos asustados. Tenía una mano seca y yo al altar: ora por mí. A veces Dios nos bendice con el trabajo, nos dan un aumento, nos dan otro, y jamás nos paramos en la casa de Dios. Pero sucede que el Señor se molesta contra este hermano y le dicen: hasta aquí llegó tu trabajo. Y el domingo siguiente aquí lo tenemos: ay, hermano, ore por mí. Sí, claro que sí, vamos a orar por ti, para que no se te olvide dar gracias a Dios cuando Dios te vuelva a bendecir. Había un hermano que quería en su corazón y pedía, ya lo hemos dicho, pero tal vez algunos no lo han escuchado, que pedía en su corazón y decía: hermanos, ore porque quiero un vehículo, yo quiero servir y andar yo quiero llevar a los hermanos a los centros de oración, a las predicaciones, cuando haya una campaña quiero llevar a los hermanos, quiero una camioneta para servir al Señor. Y todos oramos por este hermano: Señor, concédele una camioneta, concédele una camioneta. Pues yo creo que el Señor nos pusimos gorro hasta que le concedió una camioneta. Y empezó a faltar. Y no venía a las misiones. Antes iba en camión o se iba a pie. Ya no iba a los lugares del centro de predicación. Y un día el pastor le preguntó: hermano, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no traes tu camioneta? Hace tanta falta en el servicio del Señor.
porque sabíamos cuál era su petición y cuál era su corazón. Y el hermano dijo, ay no, ¿cómo quiere que traiga la camioneta? Se me va a ensuciar en la terracería. Su corazón no estaba en obedecer a Dios. Él quería la camioneta incluso como pretexto esto. Después el Señor, no sé si le quitó la camioneta o no, y volver otra vez a estar pidiendo. Ahora sí. Dice la palabra de Dios, y vean el amor de Dios, y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. Dios no es un Dios de juicio, y Dios que te quiere estar martirizando. Dios es un Dios de amor. Y a pesar de que no se lo merecía, le concedió nuevamente la sanidad a este rey. Convicción. Tenemos que tener una vida de convicción y saber a quién adoramos y cómo es que le estamos adorando. Tú y yo podemos conocer la palabra de Dios, pero un conocimiento sin convicción. Podemos saber la palabra de Dios y tal vez aprender muchos versículos de la palabra de Dios, pero que no significa nada en mi vida, porque conozco la palabra de Dios y sé de la palabra de Dios, pero no están arraigadas en mi corazón y no vivo en convicción. Hay salmos, hay palabras, hay uno de los versículos que le enseñé, uno de los primeros que le enseñó a mi esposa y yo a mi hijo, fue el Salmo 8, el versículo 4:8, Salmo 4:8. Así mismo dormiré. ¿Sí? ¿Perdón? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y cuando se arraiga en tu corazón, vives confiado. Porque así mismo dormiré. Y mi esposa me dice, ay, pero te pasaste, ¿verdad? Apenas pongo mi almohada y la cabeza de mi almohada y me quedo roncando. Dice, es que yo creo en el Salmo 4:8 y pase lo que pase. O sea, yo vivo confiado. Pero sí hay momentos que hay duda, hay tristeza y hay angustia. Y por más que repito este versículo y lo estoy repite, ay Señor, pues ¿qué pasó? Pues porque hay momentos que necesito estar orando, porque me falta convicción, me falta ese arraigamiento. Señor, dame esa tranquilidad, esa confianza que siempre he tenido. No importa que esté en la casa rodeada de enemigos, yo sé que tú estás conmigo y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Pero con convicción. Agarro la almohada, se acabó, porque Señor, estoy en tus manos. Dice, pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, ¿sí? Dijo el varón a Dios, ven conmigo a la casa y comerás y yo te daré un presente. Pues sí, asustado el hombre y viendo que era varón de Dios, lo que le vio el altar y vio su mano seca, que dijo, bueno, pues ven a mi casa y te voy a dar un presente, te voy a dar pues un manjar, dime lo que quieras, unos taquitos, unas enchiladitas, lo que quieras, te lo voy a dar, soy el rey, te voy a dar un presente. Dijo, pero el versículo 8 dice, pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. ¿Qué duro? Aunque me dieras la mitad de tu casa. Y podemos ver ahí el palacio. A veces nos deslumbramos por media casa ya con cualquier taco se nos hace un manjar. Y sin embargo estaba viendo la casa del rey. En estos momentos él tenía el conocimiento de la palabra de Dios, porque no era cosa de él. ¿Saben qué? Dios le había dicho. Dice, y regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino donde había venido a Betel. Dios había hablado a este hombre con órdenes precisas, que no comiera pan ni bebiera agua. En otras palabras, Dios le está diciendo a través del profeta, ¿sabes qué? No quiero nada por favor. Tú vas en representación mía y no quiero que tomes ni agua de Dios.
nada. ¿Cuántas veces la palabra de Dios leemos en la palabra de Dios? No os juntéis sin yugo desigual. No quiero que tomes agua ni con los incrédulos. Eso no quiere decir que no tengamos amistad. Eso no quiere decir que no vayamos a sus casas. Lo que el Señor está diciendo es que tú y yo no debemos de compartir con sus ideologías. Que tú vayas y presentes la palabra de Dios. Pero cuántas veces ellos te presentan su mundo y tú te comportas al igual que ellos. En lugar que tú vayas y bendigas la casa, ellos son los que hacen tu manera de vivir. Eso es lo que quiero. No os unáis en yugo desigual. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día en Betel, y le contaron también a su padre las palabras que él había hablado al rey. Entra otro personaje. Tampoco nos dice el nombre de este personaje, pero dice que moraba un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho. Aquí hay un verdadero profeta de Dios. Este no sé si era profeta o se decía llamar profeta, pero dijo, aquí hay milagro, pues que se venga. Aquí tenemos al profeta, ¿verdad? Dice, hola, soy profeta, y veamos cómo lo tenemos entre comillas. Y dijo Dios, y Dios me dijo que te dijera que, y comienza el verbo. Vente, tengo unos ricos tamalitos, te tengo unas enchiladitas. Ay, no sé qué les gusta a ustedes. ¿O sabes qué? Ahorita están pasando México con Holanda. Vente, hombre. No te distraigas. Y saben que el profeta fue seducido. ¿Cuántas de las ocasiones, y lo digo con tristeza, venimos cada 8 días? Vinimos a escuchar la palabra de Dios. Conocemos la palabra de Dios, es expuesta capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, y tratamos lo posible, mi hermano Vladimir y yo y los predicadores, de explicar hasta donde sea posible el capítulo. A veces es imposible porque son muy ricos los capítulos y no podemos entrar en todos los temas. Y tratamos de que esta palabra no solamente dar un conocimiento o una historia, sino sembrar en el corazón la convicción de qué es la palabra de Dios y poder vivir en convicción. Pero a veces sucede que salimos afuera y me dijo Dios, o vamos a otra iglesia y dijo Dios, y cualquier mensaje, cualquier cosa, todo lo que aprendieron durante años, una sola plática, una sola visita a otro lugar, y todo se fue. Este hombre dijo con previo conocimiento, le dijo al rey le dijo, no beberé agua, ni voy a aceptar comida, porque Dios me dijo que no lo hiciera. Pero llega otro profeta, un anciano, y le dice, Dios me dijo, y con esta palabra Dios me dijo, fue seducido. A mí me encanta, había una jovencita, y bueno, la jovencita al parecer pues era codiciada por todos los muchachos, y no faltó aquel muchacho listo, y llegó con la jovencita y le dijo, Dios me dijo que me casara contigo. Aquella muchacha le sonrió, le dio aquel abrazo, dice, gracias por este mensaje, gracias, porque no dudo que Dios te diga, ahora tú ora para que Dios me lo diga. Esas son las convicciones.
creyendo de estos muchachos. Tampoco lo dudo, pero si Dios te habla a ti, ¿por qué no dejas que me hable a mí también? Fue lo que le faltó a este varón. Dios me dijo, ok, Dios te dijo, estoy de acuerdo, déjame, me voy a retirar, voy a orar para recibir mensaje de Dios directamente. Si te lo dijo a ti, me lo puede decir a mí también. Y tal vez ya hay una contraorden y quiere que me quede en tu casa. Quizás sea momento de bendecir los alimentos, de compartir tu cena, no sé. Quizás necesitas tu palabra de Dios, o que Dios sea ministrado, que yo sea ministrado de parte de Dios en tu lado. Pero déjame escuchar la voz de Dios, a ver qué nuevas noticias tengo. Pero se fue, fue engañado. Fue engañado. ¿Cuántas veces tú y yo somos engañados? Porque Dios me dijo, porque aquí hay palabra de Dios. Mira, aquí hay milagros, aquí hay bendiciones. Y dejamos la palabra de Dios en malo, la cerramos y nos vamos tras lo que vemos y oímos, pero nunca consultamos a Dios. En 1 de Reyes 13:18 nos dice, y el otro le dijo, mintiéndole. Fíjense, y el profeta, el anciano mentiroso, ¿no? Dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Cuando Dios le había dicho, no comas pan ni agua. No quiero nada del reinado de Jeroboam, nada. Pero con esas palabras somos seducidos. Dios cambia. Y somos fácilmente engañados. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido a Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan, y bebiste agua de donde Jehová te había dicho, que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Por cuanto me desobedeciste, aquí está el juicio. No vas a ser sepultado. Y cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, le ensilló el asno, y yéndose, le tocó un león en el camino, y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino. Y el asno junto a él, y el león también junto al pueblo. ¿Por qué tenemos que llegar a estos extremos? Dios le había dicho, no comas. Dios le dijo a él directamente. Cuando tú ves la palabra de Dios, y Dios te está hablando a tu corazón a través de la palabra, y te está diciendo una orden, haz o dejas de hacer, según sea el caso, según sea la palabra de Dios para ti o para mí. No hay otro mensaje más que la palabra de Dios. Así si venga otro hermano o venga alguien, la palabra de Dios dice, así ha dicho Jehová. Y te pueden decir, es que Jehová no quiso decir eso. Pues ora por mí, porque eso es lo que yo he entendido. Pero yo no voy a desobedecer a Dios. Y sí te pido que ores para que el Señor me lo revele a través de su palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vino el león. Vino el león. Y no sé cómo lo dejaría. Porque se cumplió la palabra de Dios. No fue sepultado con sus padres. Nada más lo mató. ¿Cómo? Nada más lo mató. Nada más lo mató. Nada más lo mató. Pero no fue sepultado. ¿Por qué?
porque desobedece a Dios. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino. Jeroboam fue testigo de la mano seca, fue testigo de lo que le pasó al profeta, vio los milagros de Dios y sin embargo en su corazón no estuvo a obedecer a Dios, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos del pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. En otras palabras, menospreciaba la palabra de Dios. Alguien por ahí llegaba tal vez quizás con una ofrenda de amor al rey: ¿sabes qué? Quiero ser sacerdote, no importa, yo te hago rey, yo te hago sacerdote, tú ofrenda, tú haz lo que tú quieras, yo soy el rey, aquí mando yo. Estaba menospreciando la palabra de Dios. Nunca obedeció la voz de Dios. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Pensamos que podemos jugar con Dios. Pensamos que podemos pecar y nunca va a suceder absolutamente nada. Quizás momentáneamente Dios te deje pecar, pero tarde o temprano vas a pagar, o vamos a pagar las consecuencias de nuestro pecado. Jeroboam, con esto estoy terminando, Jeroboam conocía la palabra de Dios, pero no impactó su vida. Hubo un profeta que le dijo directamente lo que tenía que hacer, pero no cambió su vida. No se apartó de su mal camino. El profeta conocía la palabra de Dios y lo obedeció por algún tiempo, pero fue engañado por falta de convicción. Fue engañado. No sé en cuál de los dos puntos estemos. Aquellos que escuchamos la palabra de Dios, pero no le hacemos y no hacen ella en nuestra vida. Quizás estemos como el rey, o quizás estemos como el profeta, que lo obedecemos por un tiempo, pero somos fácilmente seducidos y engañados. El profeta, por su convicción, debería haber estado dispuesto a morir antes que desobedecer, pero murió por no tener convicción, por no obedecer. Es preferible que muramos tú y yo en obediencia, que muramos en desobediencia. Dice la palabra de Dios: el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás quiere engañar. Satanás quizás te tenga engañado y anda como león buscando de entre la casa de Dios, en los creyentes, a ver a quién engaña. Y lo más fácil para engañar es que dice que se viste, ¿sí?, que es un lobo que se viste como piel de oveja. Y con las palabras muy sencillas: Jehová me dijo, o Jehová dice, o la palabra de Dios dice, y somos fácilmente engañados. Vamos a ver un video, ¿sí? Y al terminar el video terminamos la predicación. Por favor, vayan a la parte de abajo, nada más que cargue el video. ¿Cuántas de veces estamos sufriendo nosotros? Si quieres comenzar, por favor. ¿Tiene sonido? Sí. No, pero lo puedes dejar así.
con un conocimiento de la palabra de Dios, pero que no significa nada para ti? ¿O quieres experimentar la presencia de nuestro Dios todos los días? Nunca alejándonos y creyéndole a Dios. Vamos a escuchar.